Acá nos preguntan si es la ley de karma la que nos obliga a pasar por ciertas situaciones. ¿Por qué se dice que es nuestro interno quien las propone para nuestro aprendizaje y evolución? Las leyes están para regir la conciencia según el estadio que la conciencia atraviesa. Cuando nuestra conciencia interna está todavía dormida, no está lo suficientemente amplificada, existen aspectos de la ley única que sirven para guiar a la conciencia en esa fase de su trayectoria evolutiva. Cuando la conciencia interna está dormida, la ley de karma se hace cargo de eso. Le ofrece todas las garantías para que la conciencia pueda ensayar lo que le corresponde en una etapa donde aún no despertó internamente, donde aún no tiene suficiente amplitud interna, donde la mónada puede estar aún dormida, donde el despertar cósmico no aconteció. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros, si estamos abiertos internamente, estamos despiertos internamente, ya despertamos realmente en términos internos, en nuestro interno, según el grado de despertar que ella ostente, según la fase por la que está transitando, la que va a ofrecer aquello que tenemos que enfrentar en este ámbito. Y en esos casos, la ley de karma le ofrece a la conciencia interna toda la escenografía que la conciencia interna necesita. Pero es la conciencia interna quien determina aquello que va a acontecer. La ley de karma le ofrece todo. Todo lo que necesita la conciencia interna en el mundo tridimensional le va a ser ofrecido por la ley de karma para que la conciencia interna pueda recrear aquello que fuera necesario por las necesidades evolutivas correspondientes. Ahora, si la conciencia interna no está despierta, entonces operan directamente los mecanismos de la ley de karma, la jerarquía que trabaja como operadora dentro del contexto de la ley de karma. La diferencia puntual es, o la conciencia está despierta o la conciencia está dormida. Está dormida, entonces vive algunos aspectos puntuales. Está despierta, ya pasa a ser regida de otra manera. Y la forma de presentar, de manifestarse, de asumir la vida material es otra. Está haciendo otra etapa del ensayo de las leyes materiales. Ya no una etapa tan limitada, una etapa donde la compulsión por algunos aspectos de la materia están presentes y son los que dominan. ¿Es kármico que una persona esté en Sierra del Cielo? Si la persona todavía está haciendo experiencias kármicas, netamente kármicas, si todavía guarda una directa correspondencia con aspectos netamente kármicos, podría ser que kármicamente le corresponda visitar un lugar como este o una temporada en un lugar como este. Hay muchísimas formas de preparar la conciencia para aquel proceso evolutivo que tiene que emprender o que está emprendiendo, o para aquella etapa que está transcurriendo. También podría ser que un ser visite Sierra del Cielo o visite cualquier otro centro, ya no por cuestiones kármicas, sino porque él está haciendo un ensayo propio del acercamiento o la regencia de otras leyes, de leyes que están por encima de la ley de karma. Un ser que puede estar haciendo un acercamiento, que ya puede estar siendo regido por ley evolutiva superior o ley de ciclos, podría necesitar, no sería nada extraño, en una etapa de transición como la que atraviesa la superficie del planeta, podría necesitar el contacto con centros como este o con otros centros, dependiendo siempre de cuál es aquel proceso evolutivo que el ser está viviendo. Acá nos preguntan si hay alguna información acerca de que se retomen los encuentros semanales para cánticos. ¿Hay fecha fijada ya para el encuentro anual? No tenemos la fecha fijada para el encuentro anual y todavía no tenemos ninguna indicación de que se retomen el trabajo con cánticos o con corales. Esto cada tanto ocurre, cada tanto aquí en este lugar se nos estimula a que el trabajo con cánticos, con corales, cese en el lado externo de la vida, ¿no? Entonces queda ahí como actuando en otros niveles la cuestión, armonizándose, recomponiéndose. No nos olvidemos que todo lo que se expresa en el plano material sufre un desgaste. Y en más de una oportunidad la energía cesa su actividad en el plano material, en el lado externo, para permitir que ciertas recomposiciones, ciertas transmutaciones,
ciertos acomodamientos puedan ocurrir. Las expresiones artísticas sirven o son válidas como medio de apertura o expansión de la conciencia, tanto como para quien las realiza, como para quien las observa. Hacemos referencia a expresiones artísticas que tengan que ver y estén relacionadas con el espíritu en su camino hacia la luz. Si se vive un impulso en ese campo, pero se está comprometido con la entrega, ¿se podría combinar estas dos cosas o indefectiblemente se ha de renunciar a una de ellas? Indudablemente hay una evaluación, hay un concepto de lo que es arte, de lo que es creación, de lo que es creatividad, que no está muy claro en quien hace la pregunta. Precisamente el arte, la energía del arte, es ni más ni menos que una manifestación de la vida creativa, de la energía creativa. No habría forma de separar esta apertura que la conciencia pudiera tener y esta irrestricta posición ante la vida interna, ante la búsqueda interior, ante la concreción de estímulos internos, ante el cumplimiento de estímulos internos y la correspondencia que ya estuviera para ser concretada respecto a la energía de la creatividad. En la medida que un ser está abierto a su propia vida interna, en la medida que un ser se sostiene del modo más estable posible, en sintonía y alineación, de algún modo ya está empezando, sea consciente o no de eso, está empezando a hacer una experiencia directa con distintos aspectos de la energía creativa. Y el arte es uno de esos aspectos. Precisamente el arte, el genuino arte, se vive cuando hay alineación, cuando hay sintonía. Pero básicamente el genuino arte surge cuando el ser ya está dispuesto a asistir exclusivamente a las necesidades. No hay forma de que un ser pueda expresar genuino arte si el ser no está dispuesto a asistir exclusivamente a las necesidades. En las etapas donde el ser todavía está muy comprometido con las fuerzas materiales, en etapas donde él guarda una correspondencia muy fuerte con las fuerzas materiales, la energía creativa no pasa por él. Está muy limitada su expresión creativa, o en todo caso ensaya con aspectos de la energía creativa que están más ligados a su paso por el reino animal que en aquello que lo espera por delante en términos evolutivos, humanos, espirituales, monádicos, solares, cósmicos. Cuando el ser está dispuesto, realmente dispuesto a asistir las necesidades, es donde realmente su papel como co-creador empieza a manifestarse gradativamente. Gradualmente le empieza a mostrarse como un co-creador. Ahí está el arte de existir, ahí está el arte de vivir colocado. Un ser que asiste a las necesidades, un ser que se mueve en base a sintonía interna, un ser que concreta su entrega en base al reflejo de su vida interna, del accionar que recibe a partir de esa vida interna, del sostén y amparo que recibe de esa vida interna. Ahí está manifestando genuino arte. Un arte que podría decirse que es el arte de vivir, el arte de existir. El verdadero artista lo que hace es asistir necesidades. El verdadero creador lo que hace es asistir necesidades. Crear es permitir que se genere en un campo de existencia determinado, o co-crear es permitir que surja en un determinado campo de existencia elementos que son necesarios, situaciones que son necesarias, que energías que tienen que circular circulen, que estructuras que tienen que manifestarse se manifiesten, sea en el campo físico concreto, en el campo emocional, en el campo mental. Entonces el co-creador es el que sirve de herramienta para que lo que es necesario en un nivel pueda manifestarse, pueda surgir, pueda sostenerse. Y el arte es una herramienta de lo necesario. Solo que aquí, a lo largo de todo el proceso evolutivo, sobre todo toda esta última etapa del ciclo anterior, hubo tal compromiso con las fuerzas materiales, tal desequilibrio psíquico, tal desvío, tanta falta de comprensión de lo que era la energía creativa y el arte, que una cantidad de congestiones típicas de la capa psíquica fueron interpretadas como arte, fueron asumidas como arte, fueron presentadas como arte, fueron consumidas como arte. Entonces nos encontramos
que el arte no es nada, o casi nada, de aquello que se presenta como arte, porque no guarda correspondencia con la necesidad y no es espejo de la vida interna, no es herramienta de la vida interna, no es reflejo de la vida interna, no es verdaderamente algo que esté sirviendo a la vida interna para que la vida interna pueda hacer lo que tiene que hacer aquí en este plano, que es asistirlo. Si la vida interna tiene que asistir las situaciones en este plano, tiene que nutrirlas, tiene que respaldarlas, no va a encontrar en esto que comúnmente llamamos arte una herramienta para que eso se concrete. Una persona puede haber estudiado en un conservatorio 30 años, puede estar intentando componer melodías durante 30 años, de hecho componerlas, de hecho hacerse famoso, y nada de lo que haga ser arte. Otra persona va, pone 10 pedacitos de caña cortados y armonizados para que den ciertos sonidos y puede ser instrumento de la vida interna haciendo eso. Lógicamente que en esta cultura que nosotros compartimos y que la mayoría confirma como válida, el artista es el que estuvo en el conservatorio. El otro es un improvisador que no tiene nada que hacer y se puso, generalmente es así, se puso a cortar cañitas. ¿El alma gemela llega como una sola alma y se divide en el plano mental? ¿O es el encuentro de dos almas en un momento de la eternidad para seguir juntas evolucionando? Nosotros tenemos una gran confusión, varias veces hablamos de esto. No existe esa posibilidad de alma gemela. No existe ninguna posibilidad de alma gemela. No hay nada en los niveles internos de la vida, no hay nada en la vida cósmica que pueda ser entendido o visto como alma gemela. Los elementos transitoriamente, a lo largo de etapas o de ciclos, pueden ser estimulados para actuar en conjunto, sea de A2, de A3, de A5, de A9, de A12, no importa qué. Entonces no existe el alma gemela. Esto tiene que ver con anhelos de la personalidad, con algún tipo de polarización excesiva en aspectos emocionales, en aspectos que ofrece el cuerpo emocional cuando no está maduro, y el cuerpo mental también, que va y sale con las teorías para confirmarlo. No existe eso. En términos internos no existe esto de lo gemelo. En términos internos todo es único. Lo que sí puede ocurrir es que dos elementos únicos sean colocados por parte de la energía durante un ciclo, una etapa, a sobrellevar una situación, a asumir un servicio, a concretar algún tipo de cuestión. Según en qué etapa estén esos elementos, esa cuestión va a estar directamente relacionada a su evolución, a su despertar, a la sublimación de algunos aspectos que están directamente relacionados a su trayectoria evolutiva. Y si eso ocurre más adelante y más arriba, bueno, tendrá que ver con otras cuestiones, con una especie de ampliación de todo aquello que inicialmente en otras etapas podían realizar directamente más ligado a la evolución personal, pero también dos núcleos pueden ser llevados, 2, 3 o más núcleos, a amalgamarse particularmente para asumir aspectos ya más amplios, a nivel planetario, solar, cósmico. Una entidad, por ejemplo, que es un núcleo de conciencia y energía donde convergen un campo de vida, de energía donde convergen conciencias, seres, con un fin determinado. No son seres gemelos que se funden ahí. Lo mismo ocurre aquí en este plano, sin llegar a ir tan arriba en la observación. Aquí dos seres pueden pasar por una situación y pueden interpretar esa situación como infinita, románticamente infinita, eterna, para darse cuenta un mes después, 2 meses después, 6 años después, que lo que tenían que hacer juntos se terminó. Mientras tanto van alimentando ilusiones, no van entendiendo de qué se trata, no van entendiendo de que tienen que llegar realmente a un proceso mucho más profundo, a una cuestión superior, que están juntos para sublimar ciertas energías, para llegar realmente a un punto, asistiéndose mutuamente y en esa asistencia mutua, liberando energías que pueden servir también a otros en términos evolutivos. Pero no existe esto de las almas gemelas. No hay nada que sea gemelo en la vida cósmica. Nosotros aquí, por una limitación en la observación de los elementos, podemos creer esto. No hay nada que esté hecho el uno para el otro. El uno está hecho para el todo.
La energía no trabaja en horizontal, no genera elementos para que se anclen, se interfieran, se encapsulen entre sí. El uno está hecho para el todo. Esto que es aquí diverso está hecho para el universo, para la esencia del universo. Acá nos preguntan si no es posible confundir a la hora de trabajar la renuncia y el desapego un elemento que todavía necesitamos y creer que debemos alejarlo de nosotros. Las fuerzas involutivas no pueden intentar oscurecer nuestra razón. ¿Qué nos ocurre si soltamos algo de modo prematuro? ¿Qué consecuencia hay para la conciencia? Si soltamos algo de modo prematuro, lo vamos a tener que volver a tomar en la vereda enfrente, en la otra cuadra, en esta encarnación o en otra, porque lo que no está trabajado, otra vez la energía lo coloca adelante. Si nosotros estamos viviendo un proceso de confusión, de falta de discernimiento, y estamos intentando ejercer renuncia o desapego en relación a algo, fuera lo que fuera esa cuestión o ese elemento, con lo cual tenemos algo que trabajar, con lo cual todavía tenemos que ensayar cuestiones, primero podemos encontrarnos con dificultades que pueden ser puestas ya sea por las leyes que nos rigen o por la conciencia interna directamente, según la etapa que estemos transitando. Entonces, si ya nuestra conciencia interna está lo suficientemente despierta, ella va a colocar todos los impedimentos para que no soltemos aquello con lo cual tenemos algo que hacer todavía. Si nosotros insistimos, porque hay gente que es muy insistidora, insistimos, podría ocurrir que la conciencia interna tome una decisión drástica, o podría ocurrir que la decisión drástica en realidad sea haga lo que sea, péguese la cabeza contra la pared y después vemos. Porque hay un momento donde esta cuestión de insistir en lo que no nos corresponde puede recibir por parte de nuestra conciencia interna esto de, bueno, péguese la cabeza contra la pared. Sea una u otra la vivencia que vamos a tener cuando intentemos soltar lo que no nos corresponde, porque algo no nos corresponde porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero mientras no hicimos todo lo que teníamos que hacer, eso es sumamente útil para nosotros. No importa qué energía sea, si es el contacto con una persona, es el tránsito de situaciones, de coyunturas, si es el pasaje por lo que fuera, ya sea estar ligados a ideales de tipo religioso, político, cultural, no importa qué sea. Si todavía no hicimos lo que teníamos que hacer con eso, intentar soltarlo es intentar saltar hacia otro escalón sin haber concretado lo que en términos evolutivos, lo que en términos iniciáticos, podríamos decir casi, lo que corresponde a nuestras cesis, esté lo suficientemente desenvuelto y ensayado. Es fundamental entender que si cometemos ese tipo de desvío y error, la vida va a colocarlo de vuelta para nosotros ahí. Y la vida lo va a colocar, ¿saben por qué? ¿Y bajo qué ley? Bajo ley de atracción, porque uno puede estar errado y soltar algo, pero si todavía no es el momento, va a volver a traerlo. La ley de atracción la va a ejercer la propia conciencia, porque es un reaseguro, forma parte de la ley de karma, ese reaseguro. Un ser que está inmaduro, que está confundido en una etapa, intenta sacarse encima algo que no le corresponde y lo va a volver a traer. Porque dentro de los mecanismos de la ley de karma eso también es posible. Entonces va a traer aquello otra vez para sí. Y tal vez con el matiz o con la característica de que aquello no sea idéntico o no aparente ser lo que soltó, pero en términos de energía sigue siendo lo mismo. Entonces al ser se le va a proponer de vuelta y el ser va a tener que transitar lo que sea con aquello más allá de que entienda o no de qué se trata aquello que la vida le está colocando. Y acá dice, las fuerzas involutivas no pueden intentar oscurecer nuestra razón, es su intento continuo. No solo para esto, para todo, es el intento continuo de las fuerzas involutivas. Intentan disuadirnos continuamente. Ellas no saben de qué buscan alejarnos, porque su rango de acción es hasta el mental concreto. O sea que no tienen idea de qué intentan alejarnos. Ellas no saben qué es la luz, no saben qué es la esencia, no saben qué es la conciencia, no saben qué es la armonía, no saben nada de eso.
Lo que sí saben es que en el momento en que no les estamos prestando atención, en el momento en que buscamos alinearnos, en que buscamos estar en sintonía con nuestra vida interna, tienen que redoblar sus esfuerzos para que entremos en correspondencia. Lo que ellas sí pueden percibir es que no les estamos correspondiendo en el tipo de influencia que buscan generar. Eso sí lo conocen bien. Ellas trabajan en horizontal, no pasan de esta tridimensión en su accionar. No saben de qué nos alejan, pero son muy efectivas en su labor. La hacen muy bien. ¿Cómo podemos lograr que la felicidad humana, emocional, sea útil en el camino en vez de desviarnos de él? La felicidad corresponde a la personalidad. ¿Será que la alegría está más próxima del alma? Algunos de ustedes han escuchado en estas charlas que definimos la felicidad como un estado al cual la conciencia psíquica, básicamente, llega por ver concretados sus anhelos, sus ambiciones, sus metas personales. Esa energía que surge cuando concretamos anhelos y metas personales es la energía que se puede definir como felicidad. Estamos sumamente felices. Ahora, en cuanto las leyes, la energía, la conciencia interna interrumpen la posibilidad de que nosotros vayamos concretando nuestras metas personales, nuestros deseos, nuestra búsqueda de satisfacción, entonces esta felicidad se desarma, porque es simplemente un estado de ánimo que vivíamos a través de ver concretadas nuestras ilusiones, o de que nuestras ilusiones pudieran sostenerse de un modo más estable de lo que generalmente se sostenían. Pero la alegría es una energía propia de la conciencia interna, que la conciencia interna logra proyectar, logra exteriorizar, cuando el ser ya no guarda correspondencia irrestricta, cuando no está preso irrestrictamente de los juegos de fuerza de la materia. Cuando el ser comienza a tener atisbos de la vida interna, cuando el ser comienza a reconocer la propia alma como su destino inmediato, cuando el ser empieza a encontrar a través de sus propios núcleos internos el contacto con la conciencia cósmica, con la jerarquía, entonces empieza a recibir una extensión de determinados aspectos de la realidad interna, de la realidad solar o de la cósmica según correspondiera. Y esos aspectos o ese aspecto puede definirse como alegría, que no tiene que ver con desborde emocional, que no tiene que ver con inestabilidad emocional, que no tiene que ver con altibajos emocionales. La alegría profunda es como un bálsamo ofrecido por la conciencia interna. La alegría profunda realmente es un bálsamo. La alegría profunda es una de las formas que la energía interna tiene para armonizar lo que somos en este plano con lo que somos en los niveles internos. La alegría profunda, la vivencia de la alegría profunda es un símbolo para la conciencia que ya está abierta, para la conciencia que está receptiva, es un símbolo de que está orientada y que está trabajando ya en la reducción de la distancia que la separa con la propia realidad interior. Vivir esos ciclos que son muy menudos, esas etapas, esos flashes de genuina alegría, es un poco que se nos permita aquí responder al pulso de la vida interna. La genuina alegría es eso, es una correspondencia, un compartir el pulso de la vida interna aquí en este plano. Y nosotros no estamos preparados, generalmente, hasta que quemamos ciertas etapas, para reflejar de un modo franco, continuo, inalterable, la relación que llamamos estableciendo con la propia realidad interior. Y la alegría muestra los momentos donde eso se nos permite, donde los filtros que realmente existen y que están siendo preparados para su disolución, permiten que algunos aspectos de la realidad interna, cuando estamos receptivos, puedan llegar a nosotros, puedan ser vividos por nosotros y puedan ser liberados silenciosamente en este plano para provecho del planeta y de la humanidad, ¿no? Para todo lo que forma parte de este universo. ¿Cuáles son los aspectos esenciales del cultivo y pulimento
del carácter. Para poder hacer un trabajo efectivo sobre el carácter, el ser tiene que haber encontrado ya en la propia conciencia interna su meta, su sostén, su fuente, su destino. Porque si no encontró su meta, su sostén, su fuente, su destino en la propia conciencia interna, el pulimento del carácter es imposible, porque el carácter va a estar relacionado siempre al juego que el ser establezca con las fuerzas en este plano. Su carácter va a ser inestable según se impongan los impactos de las leyes y las fuerzas de este plano en la personalidad. Mediante un sostén profundo de alineación, de sintonía, es que el ser va logrando modelar su carácter, porque él comienza a elevar el patrón vibratorio de los cuerpos de la personalidad y puede ofrecerlos de un modo más estable a la vida interna. Y la modelación del carácter implica la comprensión del ejercicio de una actitud que irrestrictamente debería ser sostenida en la atención de la vida, en la asistencia de la vida, en desenvolver la vida en base a parámetros internos, a respaldo interior, a sintonía interna. La modelación del carácter es la consecuencia de nuestra respuesta a la vida interna, de cortar nuestra relación psíquica, nuestra dependencia psíquica, nuestra identificación psíquica con las fuerzas de este plano y ofrecernos a la receptividad de la vida interna, mantenernos receptivos de la vida interior. La modelación o el pulido del carácter es la consecuencia de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de nuestra entrega y de nuestra búsqueda de sintonía y alineación por sobre encima de cualquier otra cosa. Y la energía siempre va a buscar colocarnos en situaciones donde podamos llevar a la práctica eso para romper esta cuestión de encapsularnos en una teoría de lo que son las cosas y poder practicarlas. Entonces está muy bien que nosotros hagamos preguntas, está muy bien que profundicemos sobre la energía de las preguntas, está muy bien que estemos disponibles para que nuestra conciencia interna nos lleve a una reflexión espontánea. Pero cuando hablamos de pulimento de carácter, tenemos que hablar de búsqueda de silencio, de amor al silencio, de atención para ver cómo respondemos a las situaciones en el momento en que la energía nos propone una situación determinada. El pulimento del carácter es todo lo que dijimos, más la concreción práctica de nuestra sintonía, de nuestra alineación, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad. Nosotros tenemos que aprender a practicar esa sintonía, esa alineación, esa fidelidad, esa obediencia, practicarla en las situaciones, concretarlas, ser capaces de volcar una actitud en las situaciones. ¿Cómo funciona el nuevo código genético? Para que el nuevo código genético pueda funcionar, nosotros tenemos que haber cumplido con un ciclo, que es haber desenvuelto suficientemente el código genético viejo, el anterior. El código genético viejo se puede decir que es la base que necesita un nuevo código genético para su instalación. Si el desenvolvimiento del código genético viejo de una civilización fue pobre, las posibilidades de instalar en algunos miembros de esa civilización o cultura un código nuevo es muy limitada. Cuanto mayor fue el desenvolvimiento por parte de quienes componen una cultura, una civilización, de un código genético, mayores bases energéticas, vibratorias ofrecen para la instalación de un nuevo código. Y un nuevo código genético lleva toda una preparación de laboratorio cósmico. Es el resultado de una gran preparación cósmica en términos de laboratorio, de alquimia, de dominio de leyes, de aplicación de energías y de leyes. Según hubiera sido el resultado del desenvolvimiento de un código genético por una cultura o civilización, son las características que deben ajustarse para el nuevo código genético. La cultura que nosotros componemos acá en la superficie de la Tierra está ya recibiendo en algunos individuos un nuevo código genético. Pero ese código genético
podría haber sido diferente, podría haber expresado otra energía, este nuevo código genético, si la resultante general del desenvolvimiento del código viejo hubiera sido otra. Porque incluso quienes se tornaron merecedores del nuevo código genético, que son en relación al conjunto general de la humanidad, un pequeño porcentaje, no desenvolvieron de modo óptimo lo que ofrecía el código viejo. Lo desenvolvieron suficientemente, pero no de un modo óptimo. Este otro código tiene las limitaciones propias de lo que se hizo con el anterior, aunque tiene características superlativas, de inofensividad, características propias de la fuente original de la cual ese código en términos energéticos, en términos de materia prima energética, procede. Pero nosotros podríamos haber ofrecido otras características y este nuevo código genético también podría haber sido mucho más amplio y podría haber ofrecido aspectos diferentes. Pero como continuamente nosotros estamos ofreciendo la jerarquía, ensayos de actualización de lo que debe hacer en relación al planeta mismo, a la humanidad y a los reinos, bueno, este fue otro de las cosas que debieron ser adaptadas. Si bien las características de este nuevo código, como decimos, son diferentes totalmente, porque ofrecen aspectos de la energía cósmica, aspectos de la vida cósmica que para nosotros son desconocidos, que nunca se vivieron con esa intensidad, podrían haber sido diferentes en cuanto a la base primordial de su aplicación. Dicho de otro modo, el arquetipo con el que vamos a empezar a operar a partir de este nuevo código genético podría haber sido un arquetipo de grado superlativo a este con el cual vamos a empezar a operar. ¿Por qué hablamos de arquetipo? Porque el patrón vibratorio del código genético es la lectura del arquetipo, es la representación del arquetipo con el cual tenemos que trabajar. Vamos a trabajar en relación al arquetipo porque todos se den bases arquetípicas, pero podríamos haber arrancado desde un punto más elevado. Y no lo vamos a hacer precisamente por la situación que el planeta tiene y que la humanidad generó. En términos de contacto, ¿se da más con seres intraterrenos o con extraterrestres esa posibilidad? ¿Tienen aquí información de si este lugar está relacionado a la operación de rescate planetario? Hoy más que nunca la humanidad de superficie está cerrando esta gran brecha con las humanidades tanto extraterrestre como intraterrena. Particularmente, hoy se está trabajando muchísimo en el estrechamiento de esa brecha con las humanidades intraterrenas más evolucionadas. Si bien el estrechamiento de vínculos, el acercamiento con las humanidades cósmicas o con miembros de la jerarquía o de la fraternidad, hoy se impone, es con las humanidades intraterrenas donde es más activo esa interacción. No estamos diciendo que no sea más activa y profunda en este ciclo de transición con humanidades procedentes de distintos niveles de la vida cósmica, pero es puntualmente con humanidades intraterrenas, con miembros de civilizaciones intraterrenas que este estrechamiento se está dando. Cuando termine todo este ciclo de transición, entonces ya esto va a estar consumado, tanto en términos intraterrenos como extraterrestres. El contacto, la interrelación va a ser abierta, va a ser directa, por lo menos con una gran parte de la jerarquía, tanto interna como externa. ¿Tienen aquí información si este lugar está relacionado a la operación de rescate planetario? Todo ámbito, todo centro donde se trabaje para la elevación de la conciencia está relacionada con el rescate del planeta, con el rescate de todos los reinos, con el rescate de los seres que, participando de cada reino en el planeta, estén listos para seguir con el ofrecimiento evolutivo que actualmente se está desenvolviendo. Todo centro espiritual, todo ámbito donde se trabaja con la elevación de la conciencia está relacionado de un modo u otro al rescate. La elevación de la conciencia es rescate. Si no hay elevación de conciencia, no hay rescate. La conciencia se eleva, entonces se produce esta posibilidad. Incluso muchos seres que en esta transición están teniendo que definir su condición de rescatabilidad, hacen experiencias de apuntalamiento en ese sentido,
visitando centros donde algunos aspectos de la energía o ciertos patrones de conducta se están ensayando. Muchos seres ya están conscientemente en la búsqueda de contacto con determinados ámbitos de la vida planetaria para poder definir aspectos de su trayectoria evolutiva que son necesariamente aquellos que tienen que ensayar para definir su situación a lo largo de la transición. Estamos interesados en poder contactar visualmente la ciudad de Erx. Sabemos que existen cuestiones ceremoniales. ¿Podría brindar alguna información que nos esclarezca? Nuestra sugerencia es que suelten expectativas, intereses y condicionamientos, porque esto de decir queremos contactar visualmente algo, sea la ciudad de Erx, el centro Aurora o cualquier otro aspecto de la realidad interna del planeta, estar queriendo, estar poniendo expectativas, estar colocando libre albedrío, la curiosidad, el interés de la personalidad, que a veces no tiene nada que ver con los estímulos internos o el sentido al cual nos quieren llevar los estímulos internos, es una pérdida de tiempo, una falta de economía, y es un poco encapsularnos en lo fenomenológico. Si el ser vino estimulado a contactar la energía de esta área, ya hizo mucho, ya con eso hizo mucho. Si pudo vencer todas las resistencias que comúnmente hay que vencer, en algunos casos, para acceder a estas áreas, para contactar la energía de estas áreas, ya hizo mucho. Entonces ahora que está acá en esta área, busque el silencio, la receptividad, la entrega, la atención, esté atento para no sucumbir a una cantidad de elementos que están enquistados en la conciencia psíquica y que buscan muchas veces desviar nuestra atención. Entonces responde a un estímulo interno, bien esta área del planeta, que se mantenga entregado y en receptividad. Si le correspondiera entrar en contacto con alguno de los aspectos de la energía presentes en algunos de los niveles de conciencia de esta región del planeta, eso ya está todo previsto, y si se mantiene receptivo, entregado, con la mayor capacidad de alineación y receptividad posible, entonces eso va a ocurrir. No hay nada que pueda robarle esa posibilidad. Pero en la medida que el ser esté satisfaciendo curiosidad, interés por parte de la personalidad, búsqueda de lo fenomenológico, no va a ocurrir nada. Porque precisamente la energía no busca estimular el fenómeno. La energía lo que busca hoy es que nosotros podamos empezar a reconocer patrones de energía, patrones vibratorios, y no que nos quedemos prendados de la cacería de fenómenos. Claro que los aspectos que llamamos fenomenológicos son utilizados por la energía a favor del desenvolvimiento de la conciencia y de la situación planetaria. Pero eso es porque la energía discierne en su absoluta omnisciencia que eso es necesario. Y nuestra conciencia interna, si está despierta, adhiere a eso, autoriza eso. Es un trabajo ceremonial e interno vivir ese proceso, tener ese contacto visual, sea de una nave, sea de un tipo de energía, sea de la ciudad de Erx, una proyección de esa energía. Pero siempre tenemos que estar entregados a la voluntad interna, intentando desidentificarnos y despegarnos de los movimientos propios de la voluntad inferior, que generalmente teje todas estas tramas en base a aquello que le ofrecen las fuerzas materiales, que son las que, si no estamos atentos, terminan apartándonos de posibilidades más elevadas, de contacto, de sintonía, de influencia, de estimulación. Hay noches donde el movimiento de luces aquí es intenso. ¿A qué obedecen esos ciclos de abundancia? A necesidad. Indudablemente hay quienes necesitan vivir eso, quienes necesitan como parte de su instrucción, de su sintonía, de su armonización, de su purificación, vivir eso. Mientras haya seres, conciencias que necesiten de ese tipo de contacto visual, de ese tipo de contacto energético, porque aparte de ser un contacto visual, es un contacto energético, y primariamente, y primordialmente, y primero es un contacto energético, y luego
se transforma en un contacto visual o externo. Porque hay seres que necesitan de eso. Y mientras la energía sepa de esa necesidad, la energía va a suplir esa necesidad. Existen momentos, ciclos, etapas donde aquí en esta área hay mucho movimiento externo, hay mucha manifestación externa, y hay etapas donde eso pasa a la interiorización, porque no es necesario, porque lo que hay que ensayar es otra cosa, porque la energía busca expresarse en sus propios niveles, y solamente bajo la ley de necesidad la energía puede transferirse a niveles que en corte evolutivo ya tiene trascendido. Entonces, cuando hay una manifestación externa, donde para conciencias como aquella que guía la manifestación externa, aquel plano es un plano donde todo se trascendió, un plano donde ya todo se domina, la exteriorización no tiene que ver con ellas en sí, sino con el servicio que prestan y con la necesidad de las partículas que todavía están polarizadas en ese plano y que están transcurriendo una experiencia en particular en términos evolutivos. Algunas luces tienen matices muy diferentes entre sí. Es por las diferentes jerarquías, es por lo que decíamos hace un rato atrás, hablando de las almas gemelas, no hay nada que se repita. Aparentemente, a veces no hay diferencias entre una manifestación, sea en el campo interno de la vida o en el campo externo de la vida, pero absolutamente, eso es una confusión, es una limitación de la conciencia. Todo es diferente. No hay dos movimientos de luces, de naves, de energías, de conciencias, de entidades que sean iguales, porque expresan en esos movimientos aspectos de la energía, aspectos de la vida interna, aspectos del pulso de la vida cósmica que son únicos, ciclo a ciclo, etapa en etapa, lo que nosotros llamamos momento a momento. Cuando existe una manifestación y hay cambios de luces, de matices, de velocidades, de intensidades, ahí se están reflejando realmente todos y cada uno de los aspectos de la energía en su interacción con la conciencia que se torna receptiva de aquel proceso. Es un proceso dinámico, interno, profundo, al cual estamos observando. Y aquello que observamos es apenas una limitada manifestación de todo lo que en los niveles internos, como energía, como vibración, como ceremonia se está dando. Cada pequeño movimiento, cada pequeño fulgor, cada expansión de esas luces o contracción están diciendo algo a la conciencia, algo que la conciencia momentáneamente puede no poder comprender, pero que simbólicamente va a quedar ahí pulsando, va a quedar activo, va a quedar conduciendo, va a quedar expandiendo, va a quedar armonizando, va a quedar sintonizando, va a quedar uniendo a la conciencia que observa eso con la fuente interna, con la fuente que realmente es la base de aquella manifestación. ¿Sienten ustedes en este sitio la protección de los hermanos de Erx? Nosotros lo que sentimos en este lugar es que en la medida que podemos romper nuestra influencia, nuestra identificación con aspectos de las fuerzas materiales, vamos entrando en un estado de fraternidad, de amalgama, de comunión con seres, conciencias o civilizaciones que superaron esto que hoy se nos propone superar nosotros. En la medida que los que estamos aquí podemos ir superando lo que el aprendizaje de las leyes de este plano propone, vamos sintiendo que entramos en comunión cada vez más profunda. Y esa comunión se puede percibir en momentos donde la sintonía se estabiliza, se agiganta, donde la alineación realmente se torna efectiva y sostenida. Ahí podemos comprobar que la realidad interna y la realidad externa no están separadas, sino por una limitación de la conciencia. Aquí el término protección no es un término que nosotros busquemos utilizar, porque no es necesario sentir que algo nos protege en particular. A un ser o a un grupo, entre comillas, lo protege su actitud, lo protege el poder hacer aquello que le corresponde. Un ser o un grupo se expone
cuando no cumple con los estímulos internos que buscan orientarlo y permitirle sintonizar aspectos de la realidad con los cuales tienen algo profundamente que hacer, con los cuales mantiene una relación profunda e interior. Entonces no es buscar aquí seguridad, no es sentirnos protegidos, es sentir que estamos reduciendo distancias en la medida que aquello que vinimos a hacer estamos concretándolo. Quiero compartir una anécdota reciente y simbólica. Buscaba escribir una sugerencia y colocarla en el buzón. Cada lapicera que tomaba solo me permitía escribir unas letras. Finalmente fui a la habitación a buscar mi propia lapicera para comprobar que con ella me pasaba lo mismo. Finalmente olvidé el tema hasta que hoy, ante una situación simbólica, comprendí lo inadecuada que hubiera sido mi sugerencia. La persona estaba en condiciones de recibir las señales y también de obedecerlas. Varias lapiceras tuvieron que decirle que no. Si la persona hubiera estado atenta, hubiera bastado con una lapicera. 2 lapiceras le dicen que no. Si hubiera estado un poco más atenta, 2 lapiceras hubieran bastado. Vaya a saber, no sé cuántas lapiceras hay ahí para escribir sugerencias. Pero encima tuvo que desplazarse de ese ámbito. Hacer una trayectoria hasta una habitación donde se supone que uno se despeja un poco, va, toma otra lapicera, le dice que no e insiste. Y esto ocurre continuamente. Nosotros no estamos atentos a las señales, a los símbolos. Entonces la vida tiene que recargar continuamente la energía de símbolos y señales que nosotros, por no estar atentos, permitimos que se desvitalicen continuamente. Porque hay símbolos que tienen una capacidad de permanencia muy amplia. Hay otros símbolos, son efímeros. Hay señales que son efímeras. Y a veces la vida necesita recargar esas señales y colocarlas nuevamente frente a nosotros. Necesita recargar esos símbolos y colocarlos nuevamente frente a nosotros. Y nosotros generalmente atentamos con la ley de economía porque no hacemos muchas veces nada con esos símbolos. Por eso tenemos que estar bien abiertos a ver qué hacemos. Y quien habla también puede pasar por esos procesos. Hace 10 días estaba intentando escribir una nota para una publicación. Cada vez que escribía en internet esa nota para una publicación, escribía algunas palabras, se cerraba el programa, decía finalizar tarea. Y eso pasó 4 veces. Finalmente finalicé tarea. La nota no la escribí. ¿Qué pasó finalmente? Después de unos días nos enteramos que la persona a la cual iba esa nota era una persona que no tenía que entrar en contacto con esa nota, una persona que no tenía nada que hacer con la energía de esa nota. Sin embargo, no tuve la capacidad de poder ver eso. Indudablemente el aprendizaje era otro. Entonces, ¿qué hacía la máquina? Finalizar tarea. Y uno decía, pero ¿cómo que la máquina? Y cambié de máquina 4 veces, en 4 computadoras diferentes, cada vez que colocaba ciertas palabras, finalizar tarea. Esto también es para mí lo que estoy diciendo. No es para ustedes, es para todos, es para la humanidad toda. La humanidad, si hubiera estado un poco más atenta a una cantidad de señales y símbolos que se le ofrecieron, estaría viviendo una situación diferente. Pero lo más interesante es que todo el planeta estaría viviendo una situación diferente. Dijo usted alguna vez, Dios es inmutable, no cambia de opinión, como la gente que le pide cosas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, mucho de lo que la gente quiere lo obtiene y muchos se lo han pedido a Dios. ¿Podría hablar de este tema? Alguna vez, hablando de esta situación con algunas personas, compartíamos puntualmente esto. Hay etapas donde el ser tiene que pedir y la correspondencia de lo que pidió se otorga. Porque es, en algunos casos y para algunos seres, el único modo de comprender que existe lo superior. Y de comprender que lo superior, únicamente lo superior, tiene la potestad de otorgar lo que necesitamos. Hay una etapa del aprendizaje de la humanidad donde se estimuló pedir, porque era el único modo que la humanidad podía, de un modo más directo, sintético y económico, comprender que en realidad existe una voluntad superior, única, una conciencia única, una vida única, que es quien únicamente todo puede otorgarlo.
Una vez hecho ese aprendizaje básico, la humanidad tiene que entender que ya no se trata de pedir lo que cree que corresponde, sino entregarse a recibir lo que corresponde. Entonces, ahí las leyes, la jerarquía, la propia conciencia interna, la propia polaridad o etapa por la que el planeta transita, genera todo un condicionamiento para que la humanidad abandone esa posición y ensaye otra. Estamos en esta época recibiendo estímulos que dicen: manténgase receptivo de lo que la vida busque otorgarle, manténgase abierto a lo que la vida busque darle, no pida, manténgase receptivo. Usted no sabe qué pedir, usted pide por identificación emocional, mental, usted pide por ambición, pide por debilidad, pide por miedo, pide por aburrimiento, pide por ignorancia, pide por apetito, pide por todo menos aquello por lo cual hay que pedir. ¿Qué hay que pedir? Pedir, dejar de pedir. Necesito dejar de querer pedir. Ese es el paso que hoy tenemos que dar. Por eso nosotros decimos, por más un ser ampliado, pero que está transitoriamente encapsulado, que está transitoriamente limitado, un ser ampliado, que está para ensayar otra cosa, pide a la vida, pide a la energía única, pide al inmutable que le dé algo, posiblemente no se lo dé, porque él está para otra cosa, para otro ensayo. Él tiene que entender que está para aceptar la acción de las leyes en su conciencia. Cuando nosotros estamos receptivos y recibimos algo, ¿qué estamos experimentando? Estamos experimentando la acción de las leyes en la conciencia. La conciencia está viviendo una relación con la ley particularmente, con algún aspecto de la ley. Entonces esto es lo interesante. Aquel que no puede ensayar aspectos superiores de la ley, tiene que ensayar aspectos inferiores de la ley. Y todavía en el planeta hay seres que necesitan pedir. Claro, puede ser que alguno que escuche este comentario o que escuche esta grabación el día de mañana dice: no, pero si yo he pedido tantas veces, a mí me ha dado todo Dios. Ese ser necesitaba, como decíamos, esa confirmación de que lo superior es lo que otorga. Pero cuando esa confirmación ya está, cuando ya está hecho carne en él que lo superior existe y que solo lo superior otorga, lo superior le dice: ahora que conoces cómo se hace la pregunta, te voy a cambiar la pregunta y la respuesta. Entonces el ser tiene que guardar una relación diferente con las leyes. La energía es quien otorga las posibilidades en cada plano, dimensión o nivel de conciencia, acorde al proceso evolutivo, la etapa, la instancia evolutiva de cada partícula. La energía se exterioriza como ley, rige la energía en formato de ley, acorde a nuestras necesidades, ofrece un parámetro, ofrece límites, ofrece caminos, ofrece soluciones, ofrece experiencias, interacciones, que suelen ser, y de hecho son muy diversas cuando estamos regidos por algún aspecto de la energía, le hace la exteriorización de la ley de un modo en particular, o al revés, que cuando estamos bajo otro tipo de aspecto o de relación. El inmutable no cambia jamás de opinión, es inmutable. Según nos relacionemos con su energía y su conciencia, en cada plano, nivel o dimensión, es el ofrecimiento, es la experiencia que vamos a tener que hacer. El inmutable no cambia jamás de posición. Jamás. Cuanto más arriba podemos entender este concepto, cuanto más en lo profundo podemos sintonizar esa realidad, nos damos cuenta que no hay nada ahí que pueda movilizar aquello que es inmutable, aquello que no tiene capacidad de mudanza, que no puede ser otra cosa que lo que es. Entonces, lo que sí puede mudar, y lo que sí ofrece mudanzas, y lo que sí ofrece distintos tipos de experiencias, es nuestra relación con ese inmutable, con la energía de la cual se sirve, bajo los aspectos de ley que nos correspondan a lo largo de nuestra trayectoria evolutiva. Muchos seres están liberados de hacer determinado tipo de ensayos mágicos. Sin embargo, no pueden corresponder a esa libertad, porque un ser puede estar liberado de ciertas situaciones, pero estar identificado con algunos aspectos del plano donde está polarizado, sin poder corresponder a la libertad que se le otorga. Libertad que se le otorga por el cumplimiento de determinadas cuestiones evolutivas, no es caprichosa esa libertad. Hoy muchísimos seres están liberados de tener que hacer cierto tipo de experiencias, condicionarse y condicionar la vida planetaria a través de ciertas experiencias, y por no poder percibir ni asumir esa liberación, y por identificación con antiguos dogmas o con dogmas que están desvitalizados o que están mal interpretados, incurren en esto.
¿Qué es una cadena de oración si no es una cadena mágica? Cuando se juntan 10 personas, 1000 personas, 100.000 personas para pedir algo, se juntan para que no se muera tal, para que el otro tenga trabajo, para que no gane tal presidente, para que no haya una inundación o para que no haya una sequía, y piden y piden y piden. ¿Y qué saben esos seres de la voluntad planetaria respecto a esa situación? ¿Qué saben esos seres de la voluntad interna de las partículas que están en esa situación? ¿Qué saben esos seres de lo que la ley que rige estos planos, en esta transición, donde la regencia está compartida entre la ley de Karma y la ley evolutiva superior? ¿Qué puede estar necesitando en ese momento esa situación planetaria en medio de una transición como esta? Esos seres no saben nada, descartan todo eso que desconocen, en lo cual le dan la espalda, se colocan una meta, un ideal, que son absolutamente personales, y hacen un trabajo mágico para que eso se geste y se concrete. Y no saben nada de lo que la voluntad superior quiere para esa situación. Entonces las cadenas de oración son aplicaciones mágicas que desconocen el sentido profundo de las situaciones y desconocen la voluntad de la energía respecto a cómo una situación, una coyuntura tiene que solucionarse, desenvolverse o transformarse particularmente. En un centro de servicio planetario, en un centro espiritual, una cadena de oración tiene que estar representada externamente por el silencio, por la introspección, y que la verdadera cadena en términos de energía se dé por los núcleos internos de quienes componen y participan de ese centro, con participación y relación directa de los grupos internos también, no solo de los núcleos o de las conciencias, tanto en términos anímicos o monádicos. Los seres tenemos que aprender a acompañar con introspección lo que en los niveles internos está claro para esa situación y que va a recibir esa situación innegablemente, la asistencia desde los niveles internos. ¿Qué corresponde si nosotros aquí en introspección, en silencio y en neutralidad aceptamos lo que desde los niveles internos se ofrezca para remover esa situación o transformarla? Mientras la voluntad de los egos esté ahí operando, no hay verdadera cadena de oración. La oración es un estado interno, es una situación interior, no es externa. Nadie se puede poner a orar porque dijo, ¡ay, qué lindo! Hoy es un lindo día para orar. Una cosa es que diga eso, otra cosa es que logre entrar en oración. Una cosa es que una persona diga, voy a silenciarme, otra cosa es que se silencie. Hay un montón de cuestiones que están deformadas, mal interpretadas, que realmente se ofrecen como desvíos, no porque originariamente fueran un desvío o no fueran ciertas, sino porque se encapsula la esencia de esa verdad y se toma o se trastoca la esencia de esa verdad en un concepto psíquico en relación a algo que desconocemos cómo funciona y con lo cual cómo debemos relacionarnos para ser sus herramientas o sus instrumentos. Azar, sincronicidad, planificación interna, destino. Destino hay uno en común para todos nosotros, ¿no? Todos vamos hacia un mismo centro de vida, todos. No hay quien no vaya para ese centro de vida. El más desviado, el más demorado, el más alineado, el que elige el camino corto, el que transita el largo. Todos vamos para ese destino, una meta única para todas las partículas. Planificación interna tiene relación, guarda relación con ese destino. La concreción de ese destino a partir de cierta etapa de nuestra evolución, o el caminar lúcidamente ese destino, está relacionado con la concreción de nuestra planificación interior, con aquello que nuestra conciencia interna nos propone encarnación tras encarnación, que no es ninguna otra cosa que compartir con la energía reencarnante aquello que en los niveles internos la conciencia asume para la vida planetaria. Este destino al cual todos nos encaminamos es vivido bajo ley de servicio cuando ya estamos despiertos y asumimos nuestra planificación interna. Y en esto se basa la sincronicidad. Un ser vive la sincronicidad cuando él entra en sintonía con el pulso interno, cuando entra en sintonía con los ciclos interiores, cuando rompe su dependencia temporal y cronológica con aspectos propios de este plano y comienza a vivir asistido y en sintonía
con su propio pulso interno. Y su propio pulso interno está en sintonía con el pulsar único de la vida. Porque no existe un pulso interno particular y personal y un pulso de la existencia única. Lo que hace nuestra conciencia interna es reflejar ese pulso bajo un aspecto energético en particular, bajo un patrón vibratorio en particular, pero en absoluta sintonía en términos de ritmo, en términos de verdadera sincronicidad. Y el azar, dice acá, el azar forma parte de las experiencias que hacemos bajo ley de karma, porque solamente existe como energía esa posibilidad, ese ensayo con la energía, bajo ley de karma nada más. Y generalmente el ser no sabe de qué se trata, aquello que él llama suerte, azar, tener buena suerte, mala suerte, esto quedó al azar, nada queda al azar, no existe. Solo que él desconoce los funcionamientos, desconoce los mecanismos que se aplican mediante un determinado aspecto de la ley. Entonces, azar en términos cósmicos internos no existe. En términos cósmicos internos todo es orden. Todo es absoluto orden, no existe azar ninguno, nada queda ahí para definirse de un modo autónomo del orden y de la voluntad superior que todo lo sostiene y que se impone en todo. El azar es una limitación, es una experiencia, es un ensayo, y según cómo estemos nosotros haciendo ese proceso dentro del contexto de la ley de karma, va a tener una connotación u otra. Hay quienes ensayan con el azar de un modo efectivo. Le sale a favor el ensayo con el azar. La ley le propone, por ejemplo, hacer ensayo con lo que él llama azar o suerte de un modo favorable continuamente. ¿Por qué? Porque forma parte del aprendizaje de estas leyes básicas en términos kármicos. Y hay quienes luego tienen que vivir la desilusión de eso y pasan por otras etapas. Entonces el azar siempre les es desfavorable, la suerte les es desfavorable. Pero cuando ya el ser supera determinados aspectos de excesiva limitación de ensayo con la ley kármica, comprende que en realidad el azar no existe y se dispone a tornarse receptivo de otros aspectos de la realidad, de la voluntad superior que comienza a interactuar en él y se da cuenta que todo lo que él creyó que era suerte en realidad siempre estuvo digitado por algún aspecto de la energía o de la ley. Acá preguntan cuál es la relación entre obediencia y el servicio. No existe posibilidad de que un ser se sostenga en la energía del servicio si él no puede obedecer. Y no existe posibilidad de que realmente el ser permita que el potencial de su fe opere si no hay obediencia. El potencial propio de la fe y la posibilidad de manifestarnos bajo ley de servicio en este plano está directamente ligado a la obediencia. La obediencia es aquella energía que abre camino. Sin la obediencia abriendo camino no hay posibilidad ninguna, porque el ser se sostiene, persiste y se sostiene mediante la energía de la obediencia lo suficientemente alimentada, conocida, sostenida, reconocida como una verdadera herramienta. La energía de la obediencia es capaz de arar el campo de la personalidad, como nada es capaz de ararlo. Es capaz de perforar algunos aspectos de la personalidad sin trabajar como nada es capaz de trabajarlo y de perforarlo. La obediencia es fundamental. Cuando la conciencia interna nos encuentra receptivos para empezar a sostener este tipo de experiencia como la obediencia, empieza a ofrecer flujo de energía, empieza a ofrecer realmente volúmenes de energía que están destinados a poder sostenernos en el ejercicio, en el ensayo, en el conocimiento de la obediencia. No existe posibilidad de servir sin que la obediencia esté abriendo la posibilidad del camino al servicio. Y no existe posibilidad de que nuestra fe opere si no hay obediencia. Por eso hay tantos seres, como alguna vez dijimos, que manifiestan tener fe, y de hecho tienen fe, pero carecen de obediencia, y esa inmadurez, esa imposibilidad de sostenerse en obediencia, hace que su fe se torne inoperante. Porque tanto el servicio como la expresión efectiva de la fe están relacionados directamente
a la obediencia en términos irrestrictos. Una cosa sin otra es imposible. ¿No sería bueno que fuera preparada alguna otra persona para dar charlas por si fuera necesario alguna vez? La energía prepara la conciencia, la receptividad, la búsqueda de sintonía, la entrega y sobre todo la instancia interna por la que estemos pasando es lo que permite que la conciencia pueda estar lista para asumir algunas tareas del plan evolutivo. No se puede preparar artificialmente a nada, aunque a veces se intenta, aunque a veces se hace. No aquí, pero se intenta y se hace. Y si el ser no está preparado internamente, la preparación es interna. ¿Cómo podemos hacer externamente para preparar a alguien? Es la energía en términos internos. Es lo que el ser va transcurriendo en términos de ascesis. Es todo lo que él va pasando iniciáticamente, lo que termina habilitándolo para asumir aspectos de la ley de servicio aquí, del servicio en la superficie del planeta. Sea para dar charlas o sea para lo que sea. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros estamos en condiciones de asumir genuinamente aquí es por preparación interna, no por asumir o desenvolver o teatralizar algunos aspectos externos que pueden incluir una teatralización de la preparación de alguien para algo en particular. Si alguien está preparado internamente, externamente se pueden flexibilizar las cosas haciéndole aportes, colocándolo de algún modo en una situación donde él puede experimentar la facilidad de ensayar aquello. Nadie sabe cuándo está preparado para asumir ciertas cosas, hasta el momento en que recibe el estímulo y las asume. Esto de estar cristalizado, de creer que uno pregunta porque no sabe, puede ser una verdad a media, una mentira a medias. Uno puede preguntar porque no sabe o puede preguntar por estímulo interno. Y no siempre una pregunta o una respuesta están relacionadas al saber o al no saber. Muchas veces una pregunta o una respuesta están relacionadas con implantar un patrón de energía que es necesario en un determinado contexto. Muchas de las preguntas o respuestas que se pueden hacer en estas charlas no tienen directamente que verse obligadamente como el de limpiar aspectos de la ignorancia de quienes están presentes. Muchas veces una pregunta y una respuesta entran en amalgama, entran en comunión simplemente para instalar un patrón energético y que ese patrón energético, una vez instalado, opere del modo que tenga que operar y nada más. No es todo tan rígido, no es todo tan previsible. Pregunto porque no sé, responde porque sabe. No es así. Es un aspecto rígido que forma parte de los funcionamientos básicos de la instrucción, pero ya estamos para abrirnos otros aspectos de la instrucción, para saber que lo que emerge en un campo de vida simplemente puede ser necesario en términos de energía y que no tiene que ver con adaptaciones racionales, especulaciones, comparaciones o análisis. Muchas gracias.